seguidoras, aquí estoy ya con un nuevo video de diseño de imagen. Quiero que se queden en este video porque van a aprender a realizar una limpieza de color, aplicar una coloración que está mucho en tendencia. Es un rubio ligeramente cobrizo, es el color de esta temporada. Además, vamos a aplicar unas extensiones para generar más volumen en el cabello. Es un diseño de imagen que yo sé que les va a encantar. Por favor, quédense en este paso a paso. Y recuerden suscribirse en mi canal y tocar la campana para que les lleguen las notificaciones. Recuerden también que martes y viernes estamos subiendo nuevos videos. Así que amigos suscriptores, quédense hasta el final de este video. Y escríbanme sus comentarios. Yo con mucho gusto contesto todas sus dudas. Les presento a Stephanie, ella va a ser nuestra modelo del día de hoy. Si ustedes observan, trae una base chocolate rojiza. Aquí estoy abriendo el cabello para que ustedes vean cuál es la coloración que ella trae. Lo que voy a realizar con Stephanie es una limpieza de color. Voy a quitar todos los residuos que tiene rojos hasta dejar una base rubia dorada. Para hacer esta extracción de color voy a utilizar 2 tapas de Blondor y voy a agregar la ampolleta de Genvid de fuerza. Esta ampolleta me va a ayudar a proteger el cabello más oxidante de 30 volúmenes. Es una mezcla homogénea, no muy líquida ni muy espesa. Ustedes lo tienen que valorar. Aquí no hay qué cantidad voy a utilizar de oxidante. Hasta que ustedes consigan la mezcla deseada, hasta ahí van a agregar el oxidante de 30 volúmenes. Amigos estilistas o ustedes que trabajan en casa, es importante que antes de realizar cualquier coloración, cualquier proceso químico, ustedes hidraten el cabello, porque si hidratan el cabello van a tener también un mejor resultado. Nosotros tenemos que invertir para obtener unos trabajos con calidad. La forma de aplicar el decolorante, vamos a empezar por la parte de enfrente, porque por lo regular cuando se tiñe el cabello hay mayor saturación en la parte de enfrente. Voy a respetar 1,5 centímetros de crecimiento y me voy a ir hasta puntas. Y así sucesivamente en toda la cabeza. Es importante no llegar al crecimiento para que no le empiece a picar antes de tiempo. Recuerden, amigos suscriptores, que este tipo de trabajos requieren de mucho cuidado, de no dejar a la clienta sola, es irlo haciendo e irlo checando constantemente. De eso depende de que ustedes obtengan unas decoloraciones o extracciones de color muy saludables. Si ustedes observan, yo tengo quien me apoye al momento de hacer estos trabajos. Y las secciones son sumamente delgadas para que haya muy buena saturación de producto y que no queden esos lunares al momento de realizar la extracción. No sé si les ha tocado de que se hacen una extracción de color y que estas quedan como manchadas. Es porque toman secciones muy gruesas y estas al momento de retirar el decolorante quedan espacios más oscuros. Si ustedes quieren conseguir un trabajo impecable, tienen que trabajar con mucho cuidado, tomando secciones delgadas, que alguien las apoye para que sea un trabajo más limpio y más rápido. Estos trabajos no tienen tiempo de pose. Nosotros vamos a trabajar en ellos hasta que consigamos la aclaración que nosotros querramos. En Stephanie dimos como 30 minutos de 1,5 centímetros a puntas e inmediatamente después aplicamos en crecimiento.
En crecimiento duramos de 10 a 15 minutos. Obtenida la aclaración, la base que yo necesito para aplicar el color, voy a retirarla con agua tibia, que no esté helada ni tampoco muy caliente, y lo vamos a hacer con el champú de limpieza profunda de Botox. Recuerden que es importante también retirar el decolorante con un champú de limpieza profunda, porque este nos va a eliminar por completo todos los residuos de decolorante, y al momento de aplicar yo mi coloración, esta va a tener mayor durabilidad. Son muchos suscriptores los que me comentan que por qué aplico tinte en el área de las cejas, que no está permitido. Quiero decirles que sí lo pueden aplicar siempre y cuando ustedes lo hagan con mucho cuidado. Pueden aplicar un tono claro para quitar ese reflejo oscuro, y así al momento de maquillarse la ceja van a obtener un mejor resultado y va a armonizar su ceja con el color del cabello. Este es el resultado de la extracción de color. Si ustedes pueden observar, el cabello se ve sano, con mucho brillo. Las puntas se ven más claras porque anteriormente Stephanie tenía una decoloración global que ya había sido cubierta, y al momento de realizar la extracción, esas puntas decoloradas salen. Stephanie quiere una melena más abundante, y aquí vamos a ver un pequeño truco. Decoloré unas extensiones previamente de cabello natural, las preparamos y se las vamos a aplicar solamente en los lados de la parte de enfrente con microchip para generar más volumen en la parte de enfrente. Vamos a dejar el cabello ligeramente más largo. Si ustedes tienen poco cabello, yo las invito a que se apliquen extensiones como lo estamos haciendo aquí con Stephanie. Pueden conseguir volumen. Recuerden que las extensiones no son necesariamente para lucir una cabellera larga. Las personas que tienen poco cabello, esta puede ser una herramienta excelente para lucir un cabello más abundante. Voy a realizar la coloración, y para esto voy a utilizar 120 mililitros de oxidante de 10 volúmenes. Recuerden que voy a depositar color, ya no voy a aclarar, es por eso que utilizo 10 volúmenes. Voy a utilizar también un tinte de Majirel 8.34 y un cuartito de 7.40. Voy a unificar la mezcla, que no quede nada de grumos. Es importante que esté bien emulsionada, bien diluido. Es importante que quede bien mezclada, que no quede nada de grumos. Como voy a aplicar de nuevo coloración, voy a hidratar el cabello para que este no se me deshidrate durante el proceso. La aplicación del tinte va a ser de crecimiento a puntas, de esta forma como lo está haciendo Ana. Recuerden tomar secciones delgadas, hacer una muy buena saturación. Como vamos a depositar color, aquí vamos a dejar un tiempo de pose de 10 a 15 minutos. A Stephanie le dimos un tiempo de pose de 12 minutos. Vamos a retirar la coloración con agua ligeramente tibia.
Vamos a dar champú con baño retención de Yenvir. Este es un champú que va a ayudar a sellar la coloración. Uno de los productos de los cuales yo estoy enamorada es de Botox capilar de Yenvir. Este producto, amigas y amigos, la verdad que me ha venido a solucionar muchísimos problemas con algunas clientas que se han realizado decoloraciones o tintes o que traen el cabello sumamente deshidratado y que anteriormente no podían realizarse cambios de color por el temor a dañar el cabello. Este tratamiento ustedes lo pueden aplicar antes de un proceso químico o después de un proceso químico, después de las decoloraciones o extracciones de color o aplicación de un tinte. Ustedes lo pueden aplicar con una confianza enorme y van a obtener resultados instantáneos. El cabello va a lucir completamente saludable, porque recuerden que cada vez que nosotros realizamos un proceso químico, extraemos todos los nutrientes de la hebra capilar y al momento de aplicar Botox le devolvemos esos nutrientes al cabello. Es decir, que el cabello no sufrió ningún daño alguno. Es por eso que les recomiendo aplicar Botox capilar después de cualquier proceso químico. Donde sí no lo apliquen es después de un ondulado permanente, porque puede bajarles la permanente, porque es un tratamiento sumamente hidratante y suave. Igual, amigos suscriptores, les vuelvo a comentar, en algunas ocasiones dicen que hablo mucho de la línea de los productos. Yo como profesional me gusta cuidar el cabello de mis clientas y utilizar los productos que verdaderamente necesita el cabello para que cualquier trabajo que te realices tenga mayor durabilidad. Así es que no me lo tomen a mal si también yo estoy hablando de qué productos utilizo tanto en el lavabo como al momento de peinar. Todos esos detalles, todos mis secretitos, me encanta dárselos para que ustedes obtengan los mismos resultados que obtengo yo. En cuestión del corte, voy a cortar como 1,5 centímetros a 0 grados. Los laterales los voy a jalar ligeramente hacia el centro para que me quede más largo de enfrente. La parte de enfrente la voy a hacer toda hacia atrás y la voy a unir con la nuca, cortándola de forma sesgada, uniendo el corte de forma sesgada. Lo que quiero es que el cabello me quede ligeramente más largo de la parte de enfrente. El fleco lo vamos a despuntar solamente y lo vamos a elevar a 180 grados para cortar solamente puntas. Los laterales los vamos a cortar a 90 grados y solamente puntas. Recuerden que aplicamos tratamiento Botox y ha llegado el momento de sellarlo. Es por eso que voy a aplicar Thermic Botox, 1 o 2 presiones dependiendo el largo del cabello. Vamos a secar el cabello y lo vamos a moldear como nosotros querramos, y el calor nos va a ayudar a sellar este tratamiento. Te recomiendo no te laves el cabello durante 2 o 3 días porque este tratamiento sigue actuando. Con estas coloraciones
coloraciones, es importante tener cuidado al momento de maquillarte. Debe de ser un maquillaje muy sutil. Recuerda que ya el color por sí solo es muy llamativo. Gracias por acompañarme en este tutorial. En la descripción te dejo mi link de Instagram y Facebook para que también me sigas ahí. Ahí encontrarás fotos, videos más cortos, muchísimas cosas y sorpresas para ti.